Muy buenos días. Se abre la audiencia de vista pública. Los expedientes acumulados identificados por los números 1523 y 1543, ambos de 2013, formados por apelaciones directas de sentencia de amparo en la acción constitucional promovida por José Efraín Ríos Montt contra la Sala Primera de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente. El secretario general adjunto dará lectura no conducente de la sentencia impugnada y efectuará las advertencias reglamentarias respectivas de la presente audiencia. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días a todos. En el presente caso, esta Corte examina en apelación la sentencia dictada el 16 de abril de 2013 por la Corte Suprema de Justicia, Cámara de Amparo y Antejuicio, la cual fue emitida dentro de la acción constitucional de amparo promovida por José Efraín Ríos Montt contra la Sala Primera de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente. En las consideraciones de ese fallo se realizó una relación sucinta del caso. Al respecto se estableció: la disyuntiva a dirimir en el presente caso consiste en determinar si la Sala causó agravios al postulante al haber aplicado la Ley de Reconciliación Nacional, decreto número 145-96 del Congreso de la República, y no el decreto ley 8-86, que fue el que invocó como fundamento para el planteamiento de la excepción de extinción de la persecución penal, aduciendo que ese decreto ley confirió amnistía general a toda persona responsable o sindicada de haber cometido delitos políticos y comunes conexos durante el periodo comprendido del 23 de marzo de 1982 al 14 de enero de 1986. Por lo tanto, considera el postulante que no es viable la persecución penal iniciada en su contra por el delito de genocidio y delito contra los deberes de humanidad. Posteriormente, el Tribunal de Amparo de primer grado realizó una transcripción de las argumentaciones de la Sala cuestionada al dictar el acto reclamado, y al respecto consideró que en este caso la propia Sala reconoce que el entonces apelante señaló como agravios el hecho de que el juez acuo no consideró sus argumentos y que goza de amnistía derivada del decreto ley 8-86, y agregó: no obstante lo anterior, la autoridad impugnada no explica las razones por las que dicha disposición no rige en el presente caso, sino que optó por citar únicamente el artículo 8 de la ley, de la posterior Ley de Reconciliación Nacional, el cual establece exclusiones a la extinción de la responsabilidad penal. Luego, refirió: el artículo 11 bis del Código Procesal Penal obliga a que los autos contengan una clara y precisa fundamentación de la decisión, constituyendo su ausencia un defecto absoluto de forma. Tal fundamentación deberá expresar los motivos de hecho y de derecho en que la decisión se basara y, si fuere el caso, el valor asignado a los medios de prueba. Terminó concluyendo con la siguiente indicación: la cuestión jurídica sometida a la autoridad impugnada fue eludida, lo cual es violatoria del derecho de defensa y del debido proceso del postulante. Por tanto, para reparar el agravio derivado de la falta de fundamentación, la Sala debe indicar con precisión por qué al postulante no le es aplicable el decreto ley anteriormente mencionado, y, si así lo estimare, por qué la normativa aplicable sería la de la Ley de Reconciliación Nacional, teniendo presente los principios jurídicos que inspiran el derecho penal y regulan la aplicación de las leyes en el tiempo. Y en la parte resolutiva dispuso: otorga amparo al postulante José Efraín Ríos Montt. En consecuencia, en cuanto al reclamante, se deja en suspenso el acto reclamado, que es el auto de 15 de junio de 2012 dictado por la Sala Primera de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente, en vista de lo cual se restituye el postulante en el goce de sus derechos vulnerados. Y b, ordena a la autoridad impugnada emitir, conforme a lo considerado, resolución dentro del plazo de 15 días, el cual se computará a partir de que reciban la ejecutoria de la presente sentencia. Ahora bien, con relación
a las disposiciones reglamentarias que regulan la celebración de este tipo de diligencias ante la Corte de Constitucionalidad, se les hace saber a las partes que deberán dirigirse directamente al tribunal, alegar en forma oral y abstenerse de la lectura a cualquier documento salvo autorización previa del señor presidente, concretarse el asunto planteado, ser breves, concisos y precisos en su exposición. Para ese efecto, cada una de las partes participantes cuenta con un tiempo no mayor de 15 minutos. Es todo, señor presidente. Muchas gracias. Gracias. Voy a hacer uso de la palabra. Apelante, solicitante de la vista pública, Asociación para la Justicia y Reconciliación, por medio del presidente y representante legal Benjamín Manuel Jerónimo, quien actúa con el auxilio de los abogados Edras Fernando Pérez Archila y Francisco Martín Vivar Castellanos. Hará uso de la palabra el abogado Edras Fernando Pérez Archila. Gracias, señor presidente. Señoras magistradas y señores magistrados, buenos días. Esta representación, es decir, la Asociación para la Justicia y Reconciliación, ha sido la solicitante de esta vista pública y lo hemos venido haciendo en reiteradas oportunidades en este caso. No solo por la trascendencia e importancia de los temas que se discuten dentro de este caso, sino para demostrar a ustedes, con todo respeto, señoras y señores magistrados, el litigio malicioso que en este caso se ha realizado. Y lo digo con todo respeto. Esta es una de las tantas acciones planteadas por la defensa y obviamente por el señor José Efraín Guilmón, buscando que no se le juzgue. Lo voy a decir con palabras sencillas, buscando que la justicia no le alcance, buscando que las atrocidades cometidas durante el gobierno de facto que él dirigió, la justicia no las alcanza. Y esa es la intención de que estas reiteradas solicitudes se hagan. En el tema central en el que nos trae esta vista pública, efectivamente, es una apelación en contra de la sentencia dictada por la Honorable Cámara de Amparos ante juicios de la Corte Suprema de Justicia el 16 de abril de este año. Pero ¿por qué nos trae esta vista a este punto particular de la sentencia dictada por la Cámara de Amparos? Como ya dije, en reiteradas oportunidades la defensa ha intentado y sigue intentando plantea inconstitucionalidades, plantea amparos, plantea incidentes, plantea apelaciones, muchas de estas acciones en relación a la amnistía, en relación a la extinción de responsabilidad penal. Yo estoy plenamente seguro que ustedes conocen las obligaciones internacionales del Estado de Guatemala, lo he dicho reiteradas veces ante ustedes, ante magistrados de la judicatura anterior, y lo vuelvo a decir: el Estado de Guatemala tiene obligaciones imperativas que debe de cumplir en materia de derechos humanos. Y estoy totalmente de acuerdo con ustedes. La prevalencia de la Constitución sobre los tratados, aunque el bloque constitucional nos dé puertas para poder llegar con el derecho convencional a exigir los derechos que se han vulnerado a las víctimas. Pero en relación a amnistías, a prescripción, a extinción de responsabilidad penal, al principio de debe sin o cosa juzgada, el Estado de Guatemala, en casos de graves violaciones a derechos humanos, y no digamos de genocidio, tiene una obligación imperativa de no acoger estas solicitudes. Lo decía en la audiencia anterior, el principio tabula rasa, que habla sobre el olvido del delito y por medio del cual el Estado cede su poder punitivo para olvidar aquellas
violaciones a la norma y poder conciliar y conseguir, por supuesto, el bien común en una sociedad democrática. ¿Por qué hago este preámbulo? Se declara con lugar un amparo en relación a que la Sala Primera de la Corte de Apelaciones del ramo penal, Sala Primera del ramo penal, decide declarar sin lugar una solicitud de aplicación del decreto 8-86 hecha por el general José Fray León. Este decreto, que finalmente fue aprobado o decretado el 10 de enero de 1986 por el gobierno de facto del señor Óscar Humberto Mejía Víctores, está derogado. Está derogado desde 1997 y efectivamente no puede ser aplicable. Pero un juez, un magistrado, no se puede estar fundamentando en leyes derogadas. Y mucho menos cuando otra ley subroga aquella que quedó sin efecto. Tampoco es cierto, en relación a la solicitud del señor José Fray León, que esta sea una amnistía de carácter general para todos. Imagínense, yo tenía en esa época 86, 14, 15 años. También, entonces, de manera, todos los guatemaltecos, así lo plantea la defensa. Yo también estaría amnistiado. ¿Y de qué voy a estar amnistiado? Pero más allá de eso, esa amnistía era para delitos políticos y comunes conexos con esos políticos. En la jurisprudencia de esta honorable Corte de Constitucionalidad está más que claro cuáles son aquellos delitos que se pueden considerar políticos. Y el genocidio y los delitos contra los deberes de humanidad, que no son otra cosa sino crímenes de guerra o violaciones a los convenios de Ginebra, jamás podrían ser favorecidos con una amnistía, con una extinción de responsabilidad penal y prescripción. No obstante eso, con todo respeto, considero que la argumentación, o consideramos que la argumentación de la Honorable Cámara de Amparo de la Corte Suprema de Justicia, al establecer que la cuestión jurídica sometida a la autoridad impugnada fue eludida, está haciendo una mala interpretación de la fundamentación que establece el artículo 11 bis del Código Procesal Penal. Porque efectivamente la Sala Primera del ramo penal de la Corte de Apelaciones fundamenta su resolución, y lo fundamenta de hecho y de derecho, pero no lo puede fundamentar en un decreto que está derogado. Y la única ley vigente en este momento en relación a amnistías o extinción de responsabilidad penal es la Ley de Reconciliación Nacional, decreto 145-96. Y además, insisto, las amnistías no pueden ser de tipo general. Imagínense los asesinos, imagínense los estafadores, imagínense cualquier delincuente que hubiera cometido delitos en esa época, entonces estarían amnistiados si fuera por imperio de ley, como se dice. No es posible. Entonces, en ese sentido, es importante, y aquí quiero recordar a ustedes y pedir autorización al señor presidente para leer un párrafo de un voto razonado del doctor Antonio Augusto Cacao Quindade, el juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Que sea lo conducente, abogado. Dice el doctor Cacao Quindade: las autoamnistías no son verdaderas leyes,
por cuanto desprovistas del necesario carácter genérico de estas, de la idea del derecho que les inspira, y de su búsqueda del bien común, ni siquiera buscan la organización o reglamentación de las relaciones sociales para la realización del bien común. Todo lo que pretenden es sustraer a la justicia determinados hechos, encubrir violaciones graves de derechos y asegurar la impunidad de algunos. No satisfacen los mínimos requisitos de leyes, todo lo contrario, son aberraciones antijurídicas. ¿Por qué traigo a colación esto? Porque estamos, insisto, en reiterar solicitudes sobre amnistías, extinción de responsabilidad penal. Y Guatemala, como parte del mundo civilizado, como parte de ese concierto de sociedades que van desarrollando la defensa de los derechos humanos y no retrocediendo en ese avance, no puede aplicar amnistías. Y ahí es importante recordar también el párrafo 235 de la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de la masacre de las 2R versus Guatemala. Este párrafo, léalo, obliga a los jueces, ordena a los jueces guatemaltecos a no sacrificar el formalismo en pro de la impunidad. No sacrificar la justicia en pro del formalismo y la impunidad. Lean, es importante eso. Y lo digo con todo respeto, y lo dije en la audiencia anterior, la justicia constitucional debe ser para proteger y defender la Constitución y evitar que el Congreso de la República emita leyes inconstitucionales, no para realizar la justicia ordinaria. Las amnistías son parte de la justicia ordinaria en el trámite. En el fondo pueden ser discutidas aquí, si son o no inconstitucionales, pero no es un tema para revisar lo actuado de los jueces ordinarios. Insisto, y para concluir, ustedes, no sé si todos conozcan al abogado alemán y escritor Franz Kafka, y él decía muchas veces: después de mi vida como abogado, he llegado a una conclusión: lo que importa es el fondo y no las formas. No quiero con eso decir que los jueces no deban de fundamentar sus resoluciones, porque esa es una obligación que los jueces deben de tener con los guatemaltecos, para que los guatemaltecos sepamos por qué razón decidieron de tal manera. Y eso significa que tienen que fundamentar lo de hecho y de derecho, en palabras sencillas, comprensibles para el pueblo, porque la justicia se imparte en nombre del pueblo de Guatemala. Por eso, con todo respeto, también, señores magistrados y señoras y señores magistrados, esta representación solicita que analicen el fondo de la solicitud que se hace. El fondo es la amnistía, la extinción de responsabilidad penal. No puede el Estado de Guatemala estar incurriendo en violaciones a sus obligaciones internacionales. No puede ningún ente del Estado guatemalteco comprometer la responsabilidad internacional del Estado de Guatemala. Por lo tanto, y en consideración de que lo que se busca por parte de la sentencia que estamos apelando es que la autoridad impugnada fundamente, y así lo dice, si así lo estimare, ¿por qué la normativa aplicable sería la Ley de Reconciliación Nacional, teniendo presente los principios jurídicos que inspiran el derecho penal y regulan la aplicación de leyes en el tiempo? ¿Qué es lo que busca la sentencia? Es que la sala explique esto, pero ya lo ha explicado. O sea, ha explicado por qué no se puede aplicar la amnistía, son obligaciones internacionales del Estado.
no se puede fundar en una ley derogada y lo fundamenta en una ley vigente, y la ley vigente es taxativa en prohibir los beneficios de extinción de responsabilidad penal para genocidio, desapariciones forzadas, tortura y aquellos delitos que sean imprescriptibles de conformidad con los convenios y tratados en materia de derechos humanos que Guatemala ha ratificado. Entonces, para concluir, con todo respeto, solicito que analicen esa sentencia en el fondo y que dejen claro la postura de esta honorable Corte de Constitucionalidad en el tema de las amnistías. Tenemos peticiones que están desde el año pasado pendientes de resolver, que todavía nos tienen con la incertidumbre de lo que pueda suceder en la justicia ordinaria. Por eso, con todo respeto, vuelvo a insistir, les solicitamos, analicen la sentencia impugnada, analicen el fondo del tema planteado y estableciendo y fundamentándose en las obligaciones de la Constitución, artículo 149 de la Constitución, 46 de la Constitución, analicen las obligaciones internacionales del Estado de Guatemala, declaren con lugar la apelación planteada, ordenando que se revoque la sentencia emitida, en el sentido que Guatemala no puede aplicar amnistías para graves violaciones a derechos humanos y genocidio. Muchas gracias. Corresponde al Ministerio Público, Fiscalía de Asuntos Constitucionales, Amparos y Exhibición Personal, por medio de la agente fiscal, la abogada Hilda Toledo Barrios. Muy buenos días, honorables magistrados y magistradas de la Corte de Constitucionalidad, abogados presentes, personas que nos acompañan el día de hoy. La Fiscalía comparece en el día de hoy señalado para la vista pública que fuera solicitada dentro de los expedientes acumulados que se están conociendo aquí por una pieza de apelación de sentencia de fecha 16 de abril del año 2013, emitida por la Sala Primera de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal, la Factibilidad de Delitos contra la Gente. En esta oportunidad, honorables magistrados, la Fiscalía de Asuntos Constitucionales no se encuentra de acuerdo con lo establecido por el Tribunal de Primera Instancia, en la que declara con lugar el amparo interpuesto por el señor Efraín Ríos Montt por las siguientes razones. Sirve de sustento la interposición del presente amparo, la resolución emanada con fecha 15 de junio del año 2012 dentro del expediente 1076-2011 00015, en donde fue confirmado un acto emitido por el juzgado de primera instancia del ramo penal de mayor riesgo que declara sin lugar la excepción de extinción de responsabilidad penal dentro de un proceso que se sigue en contra del amparista por los delitos de genocidio y contra deberes de humanidad. De la lectura de esta resolución que constituye el acto reclamado, se puede establecer, contrario a lo afirmado por el Tribunal de Primera Instancia, que la autoridad recurrida, al declarar sin lugar y confirmar la excepción planteada, lo hace en forma clara y precisa, motivando en forma fáctica y jurídica su decisión con relación a que en el presente caso no se aplica y no se puede aplicar un decreto ley que ya se encuentra derogado. No se puede esperar por parte del organismo judicial que sustente resoluciones sobre leyes que a la presente fecha ya se encuentran derogadas. Es por esta razón que la autoridad recurrida, con sustento en lo establecido en el artículo 145-96 del Congreso de la República, que trata la Ley de Reconciliación Nacional, se sustenta en esa ley para declarar sin lugar y confirmar el fallo que venía en grado. Es evidente, señores magistrados de la Corte de Constitucionalidad, que el fallo emitido por la autoridad recurrida se encuentra ajustado a derecho y no se viola el derecho de defensa y debido proceso que indica el amparista se encuentra contravenido al emitir el acto reclamado. Ellos, señores magistrados, porque aparte
de que se sustenta la autoridad recurrida en una ley vigente como es el decreto ley 145-96, esto va enmarcado y de acuerdo a lo establecido en el artículo 46 de la Constitución Política de la República de Guatemala, que establece que en materia de derechos humanos ha de prevalecer los derechos internacionales, de acuerdo a los tratados y convenios internacionales ratificados por Guatemala. Es claro el artículo 8 del decreto 145-96, que dice que la extinción de la responsabilidad penal a que se refiere a la ley no será aplicable a los delitos de genocidio, tortura y desaparición forzosa, así como aquellos delitos que sean imprescriptibles o que no admitan la extinción de la responsabilidad penal de conformidad con los derechos y tratados internacionales ratificados por el Estado de Guatemala. Al decir el postulante que de conformidad a lo establecido en el decreto ley 8-86, que es un derecho adquirido y que por esa razón debe aplicarse en este caso particular, esta situación, este argumento no es compartido por parte de la Fiscalía de Asuntos Constitucionales, ya que de acuerdo a lo establecido con el decreto 133-97 del Congreso de la República, fue claramente establecido en ese decreto que se deroga el decreto 32-88 del Congreso de la República y cualquier otra ley o disposición legal anterior al año 1996 que concedía amnistía por delitos comunes conexos o cometidos por cualquier persona en cualquier tiempo, el cual, al igual que el decreto 8-86, concedía amnistía a los militares y guerrilleros señalados de cometer los delitos políticos comunes y conexos. A criterio de la Fiscalía del Ministerio Público, la autoridad recurrida, al confirmar la resolución que viene en grado, se encuentra ajustada a derecho y de acuerdo a lo establecido al artículo 11 bis del Código Procesal Penal. Hago mención a esto, señores magistrados, porque si ustedes podrán observar en el memorial de interposición de amparo, este fundamento, el 11 bis del Código Procesal Penal, no es el utilizado por el interponente para justificar la interposición del presente amparo. La resolución que se señala como acto reclamado deviene de una orden expresa, como ya se indicó, de lo establecido en el artículo 46 de la Constitución Política de la República de Guatemala y también de lo señalado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuya competencia ha sido reconocida por el Estado de Guatemala y entre ellos sus fallos son de imperativo cumplimiento, dado con ello seguridad y certeza jurídica a las resoluciones que se emitan en materia de derechos humanos. Ya la Corte de Constitucionalidad se ha manifestado que Guatemala reconoce la validez del derecho internacional en materia de derechos humanos, tal y como lo establece en su sentencia 872-2000. De igual manera, en una opinión consultiva, la Corte de Constitucionalidad ha establecido que el delito de genocidio y los delitos de lesa humanidad y el crimen de guerra son conductas reprochables jurídica y socialmente, por lo que al tenor de lo ya resuelto por la Corte de Constitucionalidad se considera que el fallo omitido que constituye el acto reclamado se encuentra ajustado a derecho y no es susceptible de ser revocado a través de una sentencia de amparo. Debemos recordar, honorables magistrados de la Corte de Constitucionalidad, que el Estatuto de Roma establece que el derecho entre los delitos que considera de lesa humanidad se encuentra el delito de genocidio. Esto va aparejado a lo establecido también en el decreto ley 145-96. Señores magistrados, la Fiscalía de Asuntos Constitucionales solicita que al momento de resolver tome en consideración los argumentos vertidos por esta Fiscalía, recordándoles a ustedes, honorables magistrados, y que sirve como sustento y con la esperanza de que sea resuelto tal y como lo indica
la Fiscalía de Asuntos Constitucionales que en el presente caso debe revocarse la sentencia de primera instancia al tenor de una resolución emanada por ustedes de fecha 25 de enero de 2013, en donde entran a conocer la apelación por no haberse otorgado el amparo provisional. En esa oportunidad, ustedes, señores magistrados, al entrar a conocer, establece que en el presente caso no concurren las circunstancias que ameritan el otorgamiento de la protección constitucional, ni se dan los supuestos para el otorgamiento de la protección, ni se dan los supuestos que para el efecto establece el artículo 28 de la Ley de Amparo. En consecuencia, honorables magistrados, el Ministerio Público, a través de la Fiscalía de Asuntos Constitucionales, solicita que en el presente caso la sentencia de fecha 16 de abril del año 2013, en la cual se otorga el amparo solicitado por el señor Efraín Ríos Montt, sea revocado y se declare con lugar la apelación interpuesta y en consecuencia se deniegue en forma definitiva la protección constitucional solicitada. Únicamente. De nuevo, el Ministerio Público, esta vez a través de la Unidad de Casos Especiales del Conflicto Armado Interno de la Fiscalía de Sección de Derechos Humanos, por medio del agente fiscal, abogado Orlando Salvador López. Gracias, señor presidente. En primer lugar, quiero pedir disculpas porque me paré antes de que el señor presidente hiciera referencia a mi nombre, pero la razón es de que, previo al inicio de la presente vista pública, se me indicó que como apelante iba a ser el segundo en tomar el uso de la palabra, pero pido disculpas. Señores magistrados, el Ministerio Público, a través de la Fiscalía de Derechos Humanos, específicamente de la Unidad de Casos Especiales del Conflicto Armado Interno, con fundamento en el artículo 38 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, evacúa la presente vista pública para la cual fue convocado. En primer lugar, señores magistrados, debe tomarse en cuenta los hechos por los cuales está siendo o fue juzgado e incluso fue condenado el señor José Efraín Ríos Montt. Son hechos deleznables, son hechos inimaginables, son hechos sanguinarios, los cuales ya fueron narrados por las víctimas en un debate oral en público. Estoy hablando del delito de genocidio y delitos contra los deberes de humanidad. Lo que persigue el amparista José Efraín Ríos Montt es beneficiarse a través de la extinción de la persecución penal por medio de una amnistía, específicamente la que se reguló en algún momento mediante el decreto 8-86 y que fuera emitida por el señor Óscar Humberto Mejía Víctores, jefe de Estado de facto y que también es sindicado del delito de genocidio y delitos contra los deberes de humanidad, es decir, una autoamnistía. El sindicado o los sindicados ejecutan acciones, como dije anteriormente, deleznables en contra de un grupo étnico durante el conflicto armado interno y luego emiten decretos de amnistía para no ser alcanzados por la justicia posteriormente. Esta amnistía, hablo del 8-86, también ya fue invocada por otros de los sindicados dentro del caso de genocidio y sí, hablo del señor Héctor Manuel López Fuentes, del cual, o dentro del amparo 10 o 1075-2012, del cual tiene conocimiento esta Corte de Constitucionalidad y a la fecha no ha resuelto. Me llama poderosamente la atención por qué no lo ha hecho cuando tiene conocimiento del mismo desde el año pasado. También debe tomarse en cuenta lo indicado por la abogada Gilda anteriormente, en el sentido de que los magistrados de esta Corte de Constitucionalidad también ya se pronunciaron en una apelación por amparo provisional de este caso que le fue denegado al señor José Efraín Ríos Montt, en el sentido de que se pronunciaron desfavorablemente, indicando que no
consideraban o no lo veían aconsejable el decretar amparo provisional a favor de José Ferentino Numa. Es importante también tomar en cuenta lo estipulado en el artículo 171, literal G de la Constitución Política de la República de Guatemala, en donde se estipula que únicamente se pueden decretar amnistías por delitos políticos y por delitos comunes conexos con políticos. El delito de genocidio no puede ser considerado un delito político, y este es uno de los delitos por los cuales fue juzgado y fue condenado el señor José Ferentino Numa. Debe tomarse en cuenta también la jurisprudencia internacional en temas de amnistía, las reiteradas sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en contra del Estado de Guatemala y de otros estados, en el sentido de que ha indicado la Corte Interamericana que no es aplicable la amnistía, no es aplicable la prescripción o cualquier otra forma de extinción de la persecución penal en casos donde se han cometido graves violaciones a los derechos humanos. Por el contrario, dice la Corte Interamericana, los estados están obligados a investigar, juzgar y eventualmente sancionar a aquellas personas que los hayan cometido. Y eso es lo que se ha hecho acá, o por lo menos se ha tratado acá en Guatemala. En 1996 se decreta, o se emite, perdón, el decreto 145-96, me refiero a la Ley de Reconciliación Nacional, que también es una ley de amnistía, pero que en coherencia con el artículo 46 y 171 de la Constitución Política de la República de Guatemala, así como de convenios internacionales aceptados y ratificados por el Estado de Guatemala, excluye en su artículo 8 de la aplicación de amnistía en los delitos de genocidio, tortura y desaparición forzada, así como todos aquellos delitos que sean imprescriptibles conforme al derecho interno y a los tratados o convenios internacionales ratificados por Guatemala. También algo muy importante, y eso ya lo han mencionado los abogados que ya han hecho uso de la palabra, de que conforme el decreto 133-97 del año 1997, el decreto 8-86, que es la amnistía que está invocando el señor José Ferentino Numa, ya fue derogado. Específicamente, se consigna en este decreto de que se deroga cualquier otra ley o disposición legal anterior a 1996, significa de 1990, todo lo de 1995 hacia atrás, que concediera amnistía por delitos políticos y comunes conexos cometidos por cualquier persona y en cualquier tiempo. Es decir, abarca los hechos que pudiesen haberse cometido durante los años del 82 al 83 y al 86 inclusive. Asimismo, señores magistrados, existe dentro del amparo 12-78-2011 que fue planteado por el señor Héctor Mario López Fuentes, tratando de beneficiarse por medio del decreto -86, existe un amicus curiae que fue notificado a la unidad que represento por esta misma corte, y el cual se relaciona directamente al tema de la amnistía, el cual considera esta representación valdría la pena volverlo a leer, no obstante que esta representación pues no duda del amplio conocimiento de los magistrados de esta Corte de Constitucionalidad. De manera, señores magistrados, que nos encontramos frente a una ley, frente a un decreto 8-86 y a un decreto 145-96, el primero derogado y el segundo vigente. El primero que fue invocado y el segundo que es el que toma como base
la Sala Primera de la Corte de Apelaciones para emitir la resolución que finalmente es por la cual se acciona en amparo. En primer lugar, considera esta representación que para que un amparo sea declarado con lugar, debe existir un agravio. El agravio en el amparo es un requisito sine qua non que debe existir para lo cual pueda protegerse al postulante en amparo. Sin embargo, esta representación considera que no existe agravio alguno ocasionado a José Henry Delmont, puesto que lo que él invoca es una ley derogada y la base en la que se fundamenta la Sala Primera de la Corte de Apelaciones es en una ley vigente. Y a este extremo ya se han referido los abogados también que han hecho uso de la palabra antes que yo. En ese sentido, señores magistrados de la Corte de Constitucionalidad, esta representación considera que la Sala Primera de la Corte de Apelaciones, cuando emite su resolución, se fundamenta en una ley vigente y por lo tanto no es dable indicar que haya violentado el artículo 11 bis del Código Procesal Penal, puesto que el amparo se otorga por parte de la Cámara de Amparos únicamente para que la Sala Primera de la Corte de Apelaciones indique o explique las razones por las cuales considera que no es aplicable el decreto 8-86 y por qué sí es aplicable el decreto 145-96, lo cual es obvio, señores magistrados de la Corte de Constitucionalidad. En ese sentido, esta representación solicita, con el debido respeto, que al momento de resolver los magistrados de la Corte de Constitucionalidad declaren con lugar el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público y en consecuencia revoquen la sentencia de primera instancia de fecha 16 de abril del año 2013 que fuera emitida por la Cámara de Amparos y Antejuicios de la Corte Suprema de Justicia. Muchas gracias. Corresponde el uso de la palabra al solicitante del amparo, José Efraín Ríos Montt, quien actúa con el auxilio del abogado Francisco José Palomo Tejera. La palabra. Muchas gracias. Honorable señor presidente de la Corte de Constitucionalidad, honorables señoras magistradas, honorables señores magistrados, con su venia. La ley no tiene efectos retroactivos, no modifica derechos adquiridos y la posición jurídica constituida bajo una ley anterior se conserva bajo el imperio de una ley posterior. De estos dos axiomas, de estas dos verdades jurídicas, es que se trata el presente amparo que fue declarado con lugar por la Honorable Corte Suprema de Justicia, Cámara de Amparo y Antejuicio, la que otorgó la protección constitucional instada por el general José Efraín Ríos Montt y cuya sentencia, al ser apelada por el Ministerio Público y por los quereantes adhesivos, es la que ahora se examina. El caso que subyace al presente amparo es el siguiente. Como es de público conocimiento a mi patrocinado, el general José Efraín Ríos Montt, se le sigue un proceso penal en el que se les indica de hechos acaecidos durante el conflicto armado interno que por 36 años enlutó Guatemala, y específicamente se le indican hechos supuestamente acaecidos entre el 23 de marzo del 82 y el 8 de agosto del 83, que fue el periodo en el cual él ejerció la jefatura de Estado. Importante es decir que no es cierto, como afirmó el colega, de que el procesado José Efraín Ríos Montt esté condenado por hechos deleznables. Es simplemente sindicado, pues aquella condena a la que él se refiere tuvo que ser anulada ante los vicios del proceso
de los cuales fue testigo la ciudadanía en general por los medios de comunicación. Pero dentro de ese proceso que sigue en trámite, como defensor del procesado y con fundamento en lo que para el efecto preceptúan los artículos 150 bis y 294 del Código Procesal Penal, interpuse la excepción de extinción de la persecución penal como obstáculo a la persecución, invocando el motivo contenido en el artículo 32, numeral 2 del Código Procesal Penal, esto es, por amnistía. Tal planteamiento se hizo descansar en que el 10 de enero de 1986 se emitió el decreto 8-86 del jefe de Estado, cuyo artículo 1 confirió amnistía a toda persona sindicada de haber cometido delitos políticos y comunes conexos, sin excepción de delito, durante el periodo comprendido entre el 23 de marzo del 82 al 14 de enero de 1986. Esta amnistía, repito, se concedió a toda persona, fuera miembro de las fuerzas de seguridad del gobierno o fuera miembro de la delincuencia subversiva. Esta amnistía también tenía la particularidad que se concedía sin necesidad de trámite alguno por quien quisiera beneficiarse de ella. Es una amnistía que se dio por ministerio de la ley, a diferencia de otras amnistías que se habían dado con anterioridad y que se fueron dando con posterioridad, en los cuales se requería de un trámite de la persona que quería verse beneficiada, que debía acudir ante alguna autoridad judicial o administrativa. Por supuesto que no es cierto que en esa amnistía se hubiera amnistiado a niños de 14 años o que se hubieran amnistiado a delitos de estafa. Se estaban amnistiando claramente los hechos de la guerra y no los ocurridos en cualquier tiempo, sino que específicamente durante el periodo del 23 de marzo del 82 al 14 de enero de 1986. La vigencia de ese decreto fue reconocida por la actual Constitución de la República en su artículo 16 transitorio, que claramente indica que se reconoce la validez de todos los decretos que hubiera emitido el gobierno militar, entre los cuales naturalmente estaba este decreto 886. Por otro lado, ese decreto nunca fue impugnado por nadie y por lo tanto sin discusión alguna entró a formar parte del ordenamiento jurídico guatemalteco. Ahora bien, como es de todo sabido, el hecho de que Guatemala haya regresado a la constitucionalidad no hizo que finalizara el conflicto armado. Durante los gobiernos de Vinicio Cerezo, de Jorge Serrano y de Ramiro de León Carpio, siguieron cometiéndose delitos por la guerrilla y el ejército siguió cumpliendo con su deber constitucional de reprimirlos. Fue hasta que finalmente, durante el gobierno del presidente Arzú, se firmó la paz, que se emite entonces la Ley de Reconciliación Nacional, decreto 145-96, en el que se decretó una nueva amnistía, en otras condiciones, con otros requisitos y con un listado numeros clausus de los delitos que ahí se incluían en la amnistía. El espíritu de esta última amnistía, naturalmente, era amnistiar los hechos acaecidos en estos últimos 10 años, entre el 86 y el 96 en que se firma la paz. Esta última amnistía es la que contiene excepciones de delitos, entre los que se encuentra el genocidio, la tortura y la desaparición forzada. Cuando el juez de primera instancia entra a resolver la excepción planteada de extinción de la persecución penal, la declaró sin lugar, porque dijo efectivamente que la única ley aplicable
era la Ley de Reconciliación Nacional, por estar vigente, y que no se podía entrar a considerar la ley que nosotros invocábamos, que era el Decreto Ley 886. Se apeló de esa resolución y la Sala Primera la confirmó bajo idénticos argumentos, diciendo que no se podía invocar el Decreto 886 porque estaba derogado. Fue contra esta última resolución, contra este auto de la Sala, que se planteó el presente amparo. Y el agravio, naturalmente, era que tanto el juzgado de primera instancia como los magistrados al resolver habían precisamente ignorado por completo la ley que nosotros invocábamos y habían resuelto al amparo de otra ley. Es decir, ignoraron precisamente los dos axiomas que mencioné al principio. Quisieron aplicar el decreto 145-96 en forma retroactiva al general Ríos Montt y no tomaron en cuenta la posición jurídica de amnistiado que él ya tenía al amparo de aquel decreto 886 y que se conservaba y se sigue conservando al día de hoy bajo el amparo de leyes posteriores. Por supuesto que no es cierto que una ley, por el hecho de que quede derogada, modifica la posición jurídica adquirida con anterioridad. Y déjenme poner dos sencillos ejemplos. Si el día de mañana el Congreso de la República modificara el Código Civil y dijera que la mayoría de edad de los guatemaltecos se adquiere a los 21 años y entra en vigor esa ley, no por eso quien tiene 18, 19 o 20 años regresa a ser menor de edad. Simplemente ya habían adquirido esa posición jurídica y la siguen manteniendo. O por ejemplo, si el Congreso lo que modificara fueran las leyes relativas al divorcio y lo prohibiera, ¿qué pasaría? Resultaría que los divorciados regresarían a estar casados con su esposa, o se podría a cobrar vigor aquel vínculo conyugal que fue disuelto. Por supuesto que no, porque precisamente esos dos axiomas operarían en todo caso y operan siempre que hay conflicto de leyes en el tiempo. En la discusión de este proceso se ha argumentado en todo momento por la parte acusadora que los tratados sobre derechos humanos tienen prevalencia sobre el derecho interno y que se trata de un caso de ius cogens y que por lo tanto no es aplicable amnistía alguna. Sin embargo, honorables magistrados, es cierto que los tratados de derechos humanos prevalecen sobre el derecho interno, pero no prevalecen sobre la Constitución de la República, que es el cuerpo legal que claramente establece que la ley no tiene efectos retroactivos. Esta es la razón por la cual consideramos que había agravio en contra del general Efraín Ríos Montt cuando se le pretende aplicar por la resolución que constituye el acto reclamado exclusiones de la amnistía de una ley posterior a la época en que él había quedado amnistiado. La Corte Suprema de Justicia, Cámara de Amparo y Antejuicio, con toda justicia y resolviendo conforme a derecho, cuando dicta la sentencia en primera instancia de este amparo, lo declara con lugar y dice, con toda certeza, que la Sala eludió el punto jurídico debatido, porque precisamente no indica por qué no es aplicable el decreto 886 y por qué, según ellos, sí es aplicable la ley posterior, el 145-96, Ley de Reconciliación Nacional. Es importante que en esa sentencia también le ordena la Corte Suprema de Justicia a la Sala que cuando dicte nueva resolución debe tener presente los principios jurídicos que inspiran el derecho penal que regulan la aplicación de las leyes en el tiempo y que analice también la irretroactividad, la ultraactividad y la extraactividad de la ley penal.
Tal sentencia, honorables magistrados, a nuestro criterio fue dictada con entero apego a derecho y en cumplimiento de los preceptos legales que rigen el ordenamiento jurídico guatemalteco y por lo tanto merece ser confirmada, que es lo que ahora yo pretendo. Será la sala, cuando dicte esa nueva sentencia, la que entre a resolver el fondo, que es el que se va a discutir en aquella instancia y no dentro del presente amparo. Antes de concluir, solo quisiera referirme a las manifestaciones del colega en cuanto a que los defensores dentro de este proceso hemos utilizado litigio malicioso por el hecho de interponer los recursos que creemos que proceden. Déjeme decirle que es derecho y deber de los defensores defendernos. Por lo tanto, puede tener el colega la certeza y la seguridad que seguiremos ejercitando ese derecho dentro del presente proceso y de cualquier otro proceso en que se nos designe como defensores. No se equivoquen con eso. Por lo anteriormente manifestado, respetuosamente solicito que se tenga por evacuada la presente vista pública, que se analicen las circunstancias procesales y que, llegado el momento de resolver, teniendo en cuenta el expediente y nuestras propias argumentaciones, tanto las presentes como las que por escrito se presentan, se declaren sin lugar los recursos de apelación y se confirme la sentencia venida en grado. Muchas gracias. Corresponde al Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos, por medio del coordinador jurídico y representante legal Juan Francisco Soto Porno, quien a su vez actúa por medio del mandatario judicial con representación, abogado Héctor Estuardo Reyes Chiquín, quien puede hacer uso de la palabra. Muy buenos días, honorables magistrados, buenos días a los colegas, a las personas que están acá presentes en esta vista pública, muy especialmente a víctimas del conflicto armado interno que siempre están acá en esta sala de vistas, esperando que efectivamente se haga al final justicia. Y esta vista pública efectivamente es relacionado con el mismo tema, el tema del genocidio en Guatemala. Y ahí es donde nosotros, honorables magistrados, vemos que acá en Guatemala estamos acostumbrados a que todos nos lo digan. Y efectivamente, incluso ustedes tuvieron que emitir una resolución el 20 de mayo de este año, emitieron una resolución para dictar un procedimiento. Y efectivamente es una resolución polémica, no fue un consenso, hay 2 votos razonados, de los cuales 2 magistrados están acá presentes, la magistrada Gloria Porras y el magistrado Mauro Rodrigo Chacón, que efectivamente dan una cátedra, y un expresidente de esta Corte Constitucional sí lo dice en una entrevista que le hicieron a él, que efectivamente esos votos razonados. Al abogado que se concrete a su alegato correspondiente. A eso voy, señor presidente. Y donde él indica que efectivamente esa resolución, sus votos razonados son mejores que la propia resolución. Pero aterrizo en el tema que nos ocupa, señor presidente. Y efectivamente, les decía, este procedimiento es así. Este procedimiento que ahora nos da específicamente su sentencia, la Cámara de Amparos y Antejuicios. La Cámara de Amparos y Antejuicios tampoco no va al fondo del tema que ocupan. Es decir, regresa nuevamente a través de su resolución, regresa nuevamente a que sea, en este caso, la propia sala primera de mayor riesgo y extinción de dominio, que es un nombre correcto, para que ellos efectivamente vuelvan a analizar un decreto ley que contiene una amnistía. Es un decreto ley, efectivamente, el 8-86, pero este decreto ley está efectivamente derogado expresamente, por lo cual estamos definitivamente en que acá se debe resolver por el fondo del asunto. No esperemos que en Guatemala exista una segunda sentencia por genocidio y que efectivamente ahora apliquemos entonces una ley de amnistía. Mejor resolvamos el fondo, resolvamos este fondo, como ya están incluso el colega agente fiscal del Ministerio Público, el licenciado Orlando López, lo manifestó,
Incluso hay pendiente acá de resolverse una amnistía por el mismo decreto, solo que por otro coprocesado, el caso del general Héctor Mario López Fuentes. Entonces resolvamos el fondo y no vayamos nuevamente a una sala primera de mayor jurisdicción domingo a que ellos digan entonces que efectivamente no se puede aplicar. Honorables magistrados, si es cierto, este decreto 8-86 no se puede aplicar, no es aplicable en este caso al general José Efraín Ríos Montt. ¿Y por qué? Por lo siguiente: primero, porque esta ley, este decreto ley, efectivamente a través concede amnistía y es específica por delitos políticos y comunes conexos con políticos. Y cuando nosotros revisamos cuál es efectivamente la persecución penal que pesa contra él y por el cual fue condenado, que para nosotros es una condena emitida a través de una sentencia conforme a derecho, ahí nos damos cuenta que son delitos, en este caso genocidio y delito contra los deberes de humanidad, que de ninguna manera pueden catalogarse que son delitos, en este caso, que es un delito político, ni como un conexo con político. Estos delitos son de trascendencia internacional y nuestro Código Penal, desde el año de 1973, los incorpora específicamente en un capítulo de delitos de trascendencia internacional. Y esto derivado porque Guatemala, en el año de 1952, aprobó y ratificó el convenio relativo a genocidio. Por eso es que, cumpliendo ello, el Estado de Guatemala lo incorpora a su legislación penal vigente desde el año de 1973. Otra situación importantísima acá, honorables magistrados, para que ustedes puedan efectivamente resolver el fondo, es lo relativo específicamente al decreto a través del cual se derogan todas las leyes de amnistía vigentes que estaban en Guatemala. En la anterior vista pública les indiqué que aquí en Guatemala existieron 13 leyes de amnistía, y todas y cada una de ellas efectivamente relacionadas con delitos políticos y comunes conexos con los políticos. Pero tenía que existir una ley, que es la actual, la vigente, el decreto 145/96, que es más clara. Ahí sí se indican cuáles son los delitos políticos y cuáles son los delitos comunes conexos con políticos. Yo insisto, honorables magistrados, a que ustedes analicen esa ley de reconciliación nacional y que ahí efectivamente está el catálogo de delitos que son políticos y qué delitos son comunes conexos con políticos. Otro tercer argumento que puede ser tomado en cuenta para su resolución de fondo de este recurso de apelación es lo relativo también a que efectivamente el artículo 16 transitorio de nuestra Constitución Política efectivamente le da validez jurídica a unos decretos leyes, pero en esta Constitución, que incluso en la presidencia del doctor Mauro Rodrigo Chacón Corado fue emitida, publicada, y uno puede venir acá y la puede adquirir. Y efectivamente en esta Constitución comentada, aquí hay sentencias emitidas por esta Corte de Constitucionalidad respecto a cómo se deben de interpretar esos decretos leyes de los gobiernos de facto, pero de ninguna manera estos son derechos adquiridos. Entonces, honorables magistrados, esta representación, con todo respeto a ustedes, les solicitan que efectivamente resuelvan el fondo de esta amnistía a través del decreto 8-86. Y en primera instancia, efectivamente, ustedes declaren con lugar el recurso de apelación planteado contra la sentencia venida en grado y revoque la misma. Muchas gracias. Se clausura la audiencia de vista pública.